investigador, por cuál de esta metodología se va a guiar para hacer su investigación. Entonces, estos métodos de investigación jurídica, también cada investigación ofrece al científico del derecho una serie de retos que debe responder en términos investigativos. Para Villavela, no existe un sendero metodológico para la investigación. La naturaleza del conocimiento, por el contrario, tiene la necesidad de promover la libertad del investigador para diseñar la ruta científica acorde con la contradicción que debe resolver y escoger entre la pluralidad de métodos los más adecuados en este caso. O sea que para Villavela podríamos decir que no hay un método específico que debe de utilizar cada investigador, sino que sí tiene la libertad de elegir el método o el diseño que más le convenga. Entonces, a eso se refiere, esto es relacionado a lo jurídico, porque como les estamos viendo, es la metodología jurídica. Entonces, para la investigación jurídica se pueden establecer diversos métodos y es necesario ubicar a la disciplina dentro del contexto de las otras ciencias humanas o sociales. Desde esta perspectiva, el derecho se concibe desde tres dimensiones, que fueron las que mencioné anteriormente. Es una ciencia normativa. Es porque está formada por un conjunto de conceptos imperativos, coactivos y heterónomos que conforman un sistema estructurado y coherente cuya finalidad es encauzar y organizar las relaciones sociales. Cuando hablamos que está formada por un conjunto de conceptos imperativos, a esto se refiere que tienen un orden o también es una imposición. Coactivos que también tienen fuerza de obligar y también denota acción. Y cuando hablamos de heterónomos, es una ausencia de autonomía de la voluntad que se rige por un poder o una ley externa. A eso se refieren estos conceptos que no sé si ustedes ya los conocían, que es imperativo, coactivos y heterónomos. ¿Ya los conocían? No, no, licenciada. no, lectora. Último, una noción tal vez, pero el último sí es nuevo para mí, buenísimo, gracias. Los heterónomos sí es una ausencia de la autonomía de la voluntad que se rige por un poder o por una ley externa, ¿verdad? Como aquí estamos hablando prácticamente de leyes, ¿verdad? Ajá, Linda, Sí, y disculpe, podría apoyarme. dígame. Un ejemplo de ese me podría, para ampliarlo más o menos, por favor. Un ejemplo o sea, un ejemplo de heterónomos. Vamos, Ajá. exacto, gracias. ¿Un ejemplo de eso quiere? No, Sí, es que no sí, le escucho licenciada, si es bien. posible ahorita, bueno, no, no. ¿Perdón? Es que casi no Sí, le escucho muy licenciada, bien. si es posible, o sea, si le es posible ahorita, si no, más adelantito. Bueno, sí, lo voy a buscar para que así un ejemplo que quede bastante claro, para que así quede, digamos, más, dice que valga la redundancia, quede más claro, pero recuérdese que cuando decimos que es ausencia de autonomía de la voluntad, o sea que cuando nosotros no tenemos eh, la autonomía es que uno tiene libertad, o sea, uno tiene cierta libertad en un grupo para realizar actividades. Entonces aquí es una ausencia de esa autonomía y de esa voluntad que tienen las personas para realizar los trabajos. Por eso es que recuérdese que coactivos son que tienen una fuerza de obligar. Entonces están relacionados, porque imperativo es un orden o una imposición. Coactivos es una Como coacción decir o una tienen medida más, fuerza de obligar. ¿Qué manda? ¿Perdón? como decir una medida más, Que se les que es sí, es un conjunto
O sea, de conceptos que son como o es una imposición porque tienen que estar relacionados a una ley específica, por decirle algo. Como estamos O, hablando de ahí está. investigación jurídica, entonces tiene que tener un orden imperativo porque es una imposición, tiene que ser coactivos porque tienen una fuerza de obligar, o sea que se obliga a la persona a utilizarlos, a utilizar esta normativa, y heteronomos, que es una ausencia también de autonomía de la voluntad y que se rige por un poder o una ley externa. O sea que hay un poder y una ley externa que prácticamente le obliga a utilizar esos términos, por decir algo, o esos conceptos. Gracias, Lidia. Bueno, para servirle. Bien, entonces también es una ciencia valorativa. Esta visualiza su objeto como una serie de características que establecen el significado de la justicia. Y es una dimensión fáctica también porque se refiere a la práctica misma del derecho ante las problemáticas jurídicas concretas. O sea que es una dimensión fáctica cuando se refiere a esta práctica del derecho ante algún problema concreto que sea jurídico. Y a partir de estas tres dimensiones se puede clasificar el quehacer investigativo en tres grandes áreas. Estas tres grandes áreas es el estudio exegético de normas e instituciones jurídicas, el análisis filosófico y la investigación de las problemáticas sociales con implicaciones para el derecho. Como en el libro no dice, no habla nada de lo exegético ni lo filosófico, yo se los estoy aquí compartiendo para que ustedes sepan a qué se refiere este estudio exegético de normas e instituciones jurídicas, ya que lo exegético es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y se centra en la forma en que fue redactada la ley o regulación por parte del legislador. No sé si está claro esto de lo exegético. Sí, Lidia, para mí sí. Es como se interpretan, ¿verdad? El estudio de los textos legales. Y el jus filosófico, esta es una visión suficientemente amplia y profunda como para poder entender los problemas jurídicos y sugerir alguna respuesta a los mismos. O sea que aquí hasta se puede hacer sugerencias, ¿verdad? Luego, la exposición. Licenciada, perdón, ¿Sí? Dígame. ¿podría darme qué necesito para copiar esos dos No le conceptos? escucho. ¿Me podría dar un momentito para copiar esos dos Sí, claro. conceptos? Sí, sí, Gracias. claro. Tiempo para, es que como no se le escucha bien, pero me imagino que es tiempo para copiarlos, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Bien, no tenga pena. Me dicen cuando ya pueda continuar. ¿Ya puedo continuar? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada, gracias. Bueno, les decía entonces que la exposición de este capítulo, para facilitarlo, se dividió en dos grupos, que serían los métodos de investigación jurídica y los métodos de interpretación jurídica, que son diferentes. Los primeros son de investigación y los siguientes van a ser de interpretación. Dentro de estos, bueno, antes de continuar con eso, yo les agregué algo más aquí sobre la metodología jurídica. Y dice que es la ciencia jurídica. Al hablar de metodología, nos estamos refiriendo a un nivel en el que se establecen las distintas corrientes del pensamiento jurídico, que finalmente determinarán posiciones, doctrinas, por ejemplo, el justnaturalismo, el justnormativismo, el justsociologismo y el justmarxismo, entre otras. Estas son doctrinas que están relacionadas a la metodología
metodología jurídica. Pero para que queden claras, yo también aquí les comparto qué significa o qué es cada una de ellas. El justnaturalismo es una doctrina filosófica del derecho que considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido. O sea que todo ser humano tiene sus derechos propios, incluso en el momento de nacer, ¿verdad? Que es el derecho a la vida, también es un derecho establecido. El ser humano tiene unos derechos anteriores a la formación de cualquier comunidad política, deben ser respetados por el Estado y no pueden ser violados. A eso se refiere el justnaturalismo. Luego tenemos el justnormativismo. Esta también es una corriente del pensamiento jurídico y que concibe al derecho como un sistema o un conjunto de normas y es considerado también como resultado exclusivo de la voluntad humana. Entonces, esto pues es según lo que la persona tenga, es exclusivo de esta voluntad de las personas, ¿verdad? Con relación a los pensamientos jurídicos. Les voy a dar tiempo por si quieren copiar o tomarle foto, no sé qué es lo que sea más fácil. Ya, licenciada, muchas gracias. Bien. Luego tenemos el sociologismo. Esta corriente sostiene que es derecho aquel que vale porque verdaderamente se cumple. O sea que si no se cumple, definitivamente no es derecho, según esta corriente sociologista. Y el marxismo, que es una teoría del derecho que concibe y estudia el fenómeno jurídico desde la perspectiva marxista, o sea que está basado en la epistemología materialista. Y recuérdense que la epistemología materialista es la que considera que todo lo que existe en el universo puede conocerse, ya que la materia está en constante movimiento y desarrollo y puede ser conocido por todos. Recuérdese que cuando habla de epistemología es la teoría del conocimiento. Me dicen cuando pueda continuar. Listo, licenciada, gracias. Bueno, bien, luego tenemos entonces los métodos de investigación jurídica. Estos métodos de investigación jurídica está la dogmática jurídica, el método sociojurídico y el método etnográfico. Esta investigación requiere básicamente de una metodología de naturaleza lógica y enlazada con razonamientos abstractos. Cuando hablamos que tiene que ser naturaleza lógica y que debe estar enlazada con razonamientos abstractos, recuérdense que lo abstracto es todo lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso y tenemos que utilizar nuestra lógica para poder enlazar esos razonamientos que nosotros pensamos o tenemos en nuestro pensamiento. Y solo de esa manera se puede trabajar científicamente con objetos que no puedan percibirse, pues solo tienen una naturaleza abstracta. Los objetos del derecho tienen además un carácter ideográfico en tanto el ser humano constituye su centro, lo que los hace singulares e irrepetibles. Son altamente permeables por las condiciones económicas, históricas, culturales y requieren de una visión holística en tanto se encuentran inmersos en la red de relaciones sociales. Cuando hablamos de que tienen un carácter ideográfico, esto significa que debe representar un ser o una idea y también sin necesidad de transcribir frases que lo expliquen. O sea que en este caso un carácter ideográfico o algo ideográfico podría ser una señal de tránsito, por ejemplo.
No sé si hay alguna duda respecto a lo demás que está acá en este. Cuando dice que son permeables, se refiere a que puede ser influenciable. O sea, que es una persona que acepta como válidas cualquier idea o comportamiento de otros. Bien, entonces el derecho también emplea en sus estudios una metodología que le posibilite abordar al ser humano en su entorno, entender la subjetividad de sus acciones, describir e interpretar sin ánimo de estandarización. Según cuál sea el objeto y el propósito del propósito, la investigación jurídica puede adoptar las modalidades tanto cualitativas como cuantitativas. Muchas investigaciones son multimodales, o sea que utilizan varios métodos. Pueden echar mano de ambos paradigmas o crear estrategias propias. A eso se refiere, que pueden utilizar estos paradigmas o pueden utilizar alguna estrategia que sea más fáciles para poder realizar su investigación. Entonces, en ese sentido, el investigador del derecho debe tener la capacidad de ubicar su objeto de estudio y acudir a la teoría que mejor funcione para el estudio por realizar. Además, debe tener la capacidad de sintetizar aspectos de varias teorías en función de las necesidades que le demande su objeto de estudio. O sea que es unir, digamos, varias teorías que estén relacionadas al tema o objeto que se está investigando. Tiene que tener esa capacidad el investigador. Algunos de estos métodos corresponden también con el paradigma interpretativo. Recuérdense que el paradigma interpretativo son los métodos cualitativos, o sea, utiliza esos métodos y suele referirse a procedimientos más complejos que profundizan más con el objeto de estudio. Dentro de ellos se puede afirmar que tienen aplicabilidad enriquecedora para el derecho, el método etnográfico y el hermenéutico. Más adelante vamos a ver algo del hermenéutico, pero yo les encontré algo acá de hermenéutica. Dice que la hermenéutica viene del griego arte de explicar, traducir o interpretar. O sea, entonces, que es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos, artísticos y jurídicos. Bien, entonces cuando se desea estudiar una realidad jurídica concreta, se acude a estos métodos. En este sentido, como sucede en el resto de las ciencias sociales, los métodos empíricos pueden adquirir la modalidad de experimentación, observación y análisis de contenido. Luego tenemos la dogmática jurídica. Según Whitaker, que es un investigador, él indica o señala acerca de los métodos de investigación jurídica que en Latinoamérica prevalece la visión positivista del derecho. ¿Alguien sabe cuál es esa visión positivista? Que todo es cuantificable. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se recuerde de esto, del positivismo del derecho? Que la realidad es el único objeto de estudio, ¿no? Vea, el positivismo jurídico plantea que el derecho, en este caso, podría ser un conjunto de normas dictadas por los seres humanos a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario. A eso se refiere a la visión positivista del derecho. Aunque también podríamos decir que el concepto positivista de la ley considera el derecho en su estructura formal también, que en este caso, pues el positivismo, que es
que es jurídico, es el estudio científico también del derecho. Y también de esa misma misión del jurista, podríamos decir que el fin de esta ciencia del derecho es considerar al derecho tal como es y no como debería ser. ¿Verdad? Porque como nosotros siempre queremos tener la última palabra y decir que nosotros conocemos el derecho y por tanto no aceptamos algo diferente a lo que es, ¿verdad? Bien, la dogmática es y ha sido hegemónica en la tarea de la investigación jurídica, pues se ha identificado con la visión formalista positivista. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando dice que la dogmática es y ha sido hegemónica? Que se mantiene con un paradigma dominante y normalmente no suele suceder a cambios porque ya están como establecidos en la sociedad. Ajá, o sea que es una supremacía que un Estado o pueblo ejerce sobre otra, o una ley que ejerce también, que tiene supremacía y ejerce sobre otra. A eso se refiere lo hegemónico. Bien, entonces es una visión que considera el derecho como un conjunto de normas que integran un sistema coherente e integrado, exento de lagunas y antinomias. Como una estructura autónoma, un objeto dado debe ser conocido dentro de los parámetros del sistema, un modelo que distingue lo jurídico de lo no jurídico como una forma generalmente constante de un contenido generalmente variable, donde un hecho es jurídico cuando una norma le atribuye tales o cuales consecuencias de derecho. Si se dan cuenta, aquí también dice que la dogmática es y ha sido hegemónica. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Ah, no, sí, ya lo habíamos visto, ¿va? No, está aquí, hay antinomias. ¿Alguien sabe que es dice que es exento de lagunas y antinomias? Que no se contradice. Ajá, sí, o sea que es un conflicto o contradicción entre dos leyes, cuando dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto jurídico, digamos, a una persona, entonces no es posible el poder imputar, digamos, un mismo supuesto jurídico cuando se utilizan dos normas con lo mismo, por ejemplo. Entonces tiene que elegir solamente una, porque hay contradicción entre ambas. Un ejemplo de eso sería con lo de esto del Tribunal Supremo Electoral y con la participación hace unos años de Suri Ríos y que no lo permite la Constitución, pero el Tribunal Supremo Electoral, o sea, tenía como fallas ahí y a eso se refiere con esa contradicción de dos. Ajá, sí, si se da cuenta en el libro, en la página 74, si no estoy equivocada, está el ejemplo que usted está mencionando de cómo se llama, de esta dogmática jurídica. Gracias, Ligda. No tenga pena. Ahorita lo vamos a ver más adelante, el ejemplo pero en este caso no es el de Suri Ríos, sino que creo que es el de Tel Maldana, si no estoy equivocada. Pero ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, para el método dogmático jurídico, el autor que anteriormente indicamos, o sea, Whitaker, señala el hecho de que en este modelo de investigación el jurista pretende desarrollar una tarea totalmente objetiva, o sea que pretenden demostrar todo lo que encuentren objetivamente. Y en ella, supuestamente de forma incontaminada, el investigador pretende realizar una interpretación lógica y busca describir con total objetividad la realidad de forma neutral y sin ninguna contaminación ideológica o subjetiva. Y de esta manera, según el autor, se deja fuera la visión histórica teleológica del derecho. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de esa visión teleológica del derecho?
Cuando habla de esa visión histórica teleológica, teleológica es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, propósitos y fines que busca un individuo o un objeto. Entonces a eso se refiere lo teleológico. Esa visión que relaciona las normas jurídicas con un contexto histórico y social determinado, sin embargo, le reconoce una virtud a este método. Resulta útil para sistematizar las normas y para facilitar su interpretación y aplicación. Para el método dogmático jurídico, el objeto de estudio lo constituyen las fuentes formales del derecho, las cuales deben ser interpretadas por medio de la lógica. Su objetivo es establecer los efectos de la interpretación y la aplicación de las citadas normas tienen sobre la realidad social. Ustedes que ya están en el segundo semestre de derecho, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Eso es lo que va con la doctrina, su jurisprudencia creo yo que era y La actos, algo así. costumbre, Mira, las fuentes formales de derecho, las más importantes, podríamos decir, es la costumbre, la ley, la La jurisprudencia, doctrina. la doctrina jurídica, el acto jurídico, etcétera, etcétera. Esas serían digamos, las más importantes. A esto se refiere entonces que para este método dogmático el objeto de estudio constituyen estas fuentes formales del derecho. En esta página 74 hay un ejemplo de este método dogmático o de dogmática jurídica y dice un ejemplo de aplicación de la dogmática jurídica lo constituye varios fallos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral durante el proceso electoral de 2019. En un caso concreto dejaron fuera de la contienda por la presidencia a Telma Aldana. Se basaron en una investigación de corte totalmente dogmático. La existencia de un finiquito que aparentemente no llenaba los requisitos estrictamente formales, aunque sí se ajustaba al principio histórico teleológico a partir del cual se instruyó esa norma. Ahí está el ejemplo de la dogmática jurídica. Entonces, y aquí les encontré yo también algo del método dogmático. Dice que consiste en el proceso racional y sistemático que utiliza la doctrina para la interpretación de las instituciones jurídicas contenidos en el derecho positivo. Y la doctrina es un conjunto de razonamientos ordenados y fundamentados, sustentados por una persona o grupo sobre un objeto de estudio. Luego tenemos el método sociojurídico. Este se fundamenta en el realismo jurídico como doctrina filosófica del derecho. Desde esta perspectiva se concibe al derecho como una práctica social concreta, es decir, más allá del derecho formalmente establecido. Lo que interesa es su aplicación y su vivencia concreta y de esa cuenta se hace énfasis en el carácter instrumental del derecho como una herramienta que está al servicio de la sociedad y no como una realidad que vale por sí y en sí misma. O sea que tenemos que tener esto claro, que el derecho siempre va a estar al servicio de la sociedad. De lo anterior podemos partir que el método sociojurídico desplaza su centro de atención, no le interesa tanto la norma en sí misma y su interpretación lógico-semántica, en cambio se concede mayor énfasis a las realidades sociales interpretadas o reguladas por las normas jurídicas. Por ello, el investigador se interesa más en los fines bajo los cuales se promulgó una norma, los problemas sociales que se pretendían resolver con ellos. Las investigaciones entonces se centran más en el contexto social, histórico, axiológico. A partir de ello dan vida e interpretación a las normas.
Entonces, si nosotros vemos en la página 75, está también un ejemplo. Recuérdense que lo axiológico es un estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de normas jurídicas. Entonces, el método sociojurídico ha ido ganando terreno en Guatemala. Un ejemplo lo constituye el debate social que surgió a partir de la legitimidad o no de la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia en el proceso electoral de 2019. Los argumentos que más se esgrimieron por juristas y que finalmente prevalecieron en la resolución de la Corte de Constitucionalidad fueron de naturaleza sociojurídica. No se conformaban con analizar lo que el artículo 186 de la Constitución decía, más bien para interpretar dicha norma se hizo énfasis en las condiciones históricas en las que este artículo surgió y las razones axiológicas por las que fue aprobado. Entonces, una investigación sociojurídica, aquí la investigación sociojurídica es el conjunto de supuestos epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar para crear el derecho a partir de una concepción fáctica del mismo. Acuérdense que los supuestos epistemológicos es todo lo relacionado a la teoría relacionada al derecho en este caso. Y luego tenemos el método etnográfico. Para Villavela, él agrega este método que es más de naturaleza cualitativa. Se trata de un diseño metodológico más afín a la visión del realismo jurídico. Según el autor, este método se aplica cuando se realizan estudios en los cuales es necesario describir comportamientos, costumbres, creencias o prácticas sociales relacionadas con el derecho, tal como se describió en el capítulo anterior por medio del método etnográfico aplicado al derecho. Se persigue también comprender lo que sucede en un contexto determinado a partir de relacionar el derecho jurídico con el comportamiento de las comunidades o grupos en estudio. En el derecho es útil para estudiar la forma en que se percibe el ordenamiento jurídico en un ámbito geográfico determinado, y gracias a ello se puede llegar a comprender los factores que dan lugar a actitudes criminales y tipologías delictivas vividas en una comunidad. Este método es de particular importancia en sistemas jurídicos como el nuestro, o sea, como el guatemalteco, y en nuestro ordenamiento se conoce la legitimidad y la promoción de sistemas jurídicos identificados como derecho consuetudinario. Si ustedes ven también en la página 75, dice, hay otro ejemplo, dice la importancia que reviste el derecho consuetudinario en el país constituye una fuente inagotable para realizar investigaciones jurídicas de corte etnográfico. No se puede comprender dicha forma del derecho a partir de la norma positiva del Estado. Por el contrario, cada caso concreto demanda la comprensión profunda y sistemática de las realidades comunitarias concretas a través de las cuales se vive y se aplican normas consuetudinarias. Entonces, si se dan cuenta, este método jurídico etnográfico se parece un poco al método etnográfico en general que ya vimos anteriormente. Siempre está relacionado a la costumbre y de las comunidades que pueden ser objeto de estudio en un momento determinado. No sé si hay alguna duda. No, Lina, todo claro. Si no hay dudas, entonces los vamos a quedar acá y el próximo día ya pasamos a los métodos de interpretación jurídica. Y en estos métodos de interpretación jurídica, como ven, está aquí el método hermenéutico, que están los métodos teóricos, el método de derecho comparado y el método hermenéutico, que vamos a ver entonces el siguiente día de clases. Entonces, les deseo suerte para el examen de mañana, ¿verdad? Que ya es el último y ya pueden descansar un poquito, pero los que no lograron examinarse o no lograron enviar el examen a tiempo de métodos, entonces yo la otra semana les voy a estar diciendo qué día voy a realizar el examen. Incluso para los que pidieron extraordinario también.
Así que les deseo una feliz noche. ¿Sí? Muy buenas noches. Igual forma, ahorita le quería molestar, si me podría agarrar unos minutitos. Primeramente, para disculparme ante usted por no haberme hecho presente en la clase anterior, debido a que me tocó turno de fin de mes en la empresa. Ajá. Entonces, esa fue la causa fundamental por la cual no me hice presente y no le expuse mi caso de que no aparecía en su listado, mi nota, ¿verdad? Ajá. Jainer Barrios, el que le escribió por su WhatsApp. Ajá. Entonces, no sé, me aboco a su persona para que me asesore y me diga qué debo hacer. Y ya me mandó todos sus datos para ver si no está en el listado. Le soy sincero, licenciada, no se lo he enviado. ¿Se lo puedo mandar ahorita de una sola vez? ¿Cuál fue el problema que usted tuvo? ¿Mandó tarde el examen? No. Lo mandé dentro del tiempo normal, me sobró tiempo, gracias a Dios, lo envié. Pero no aparece ahí en el listado, o yo vi mal, pero no, revisé bien el listado preliminar que usted subió y no aparece. Es la sección H, ¿verdad? Sección H, licenciada. Si me da un tiempo, voy a buscar aquí el listado para ver. Así de una Yo me vez la metí, salir. estoy en espera entonces, Linda. Permítame, pues voy a ver. Gracias. Feliz noche para los demás. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.